Entonces ya estoy terminando, ¿no? Acá nos queda 3 coseno de t por 1, seno de pi sobre 2 es 1, 3 seno de t de vuelta 1, y 3 por 0, que es coseno de pi sobre 2, 0, que es lo que es nuestra curva original. Bien. Flor de lío, ¿no? Por eso uno usa... Profe, pero esa última parte que sería chequear o... Bueno, si hicimos bien las cuentas, fíjate que bien las cuentas quiere decir el phi de t y el tita de t que elegimos, uno Sí. chequea que te da esta, Ah, queda la curva, la que la vos primera, tomaste, ¿no? claro, Parametrización de phi posible. claro. Porque uno acá, bueno, Ah, sacó tita de t, hizo las claro, cuentas con tita de t, phi de t, hasta acá yo no sabía. O sea, si el tipo verifica la ecuación de Euler, acá uno concluye. Esto dice una ecuación. Entonces, claro, ya, phi claro. de phi de t, coma, tita de t, igual a gamma de t, qué sé yo, es geodésica. O sea, esto es lo que te... Claro, porque acá, ahí ya, esto lo habíamos hecho ya. Claro, esto es lo que dice que si algo, uno encuentra tita de t, phi de t, phi de t, tita de t, que cumpla la ecuación de Euler, que uno las puede sacar a ojo, no, imposible sacarlas a ojo. Si yo hubiera la ecuación diferencial es sacar a ojo quién es tita de t y no, no se puede. Lo único que en general funciona es poner que sea todo cero, o sea, que todas las derivadas sean cero, cosas así, pero lo que pasa es que en ese caso lo va a verificar, pero eso son geodésicas que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, si yo agarro tita de t o tita punto de t igual cero, phi de t punto de t igual cero. Esto en general verifica todas las ecuaciones diferenciales. Yo lo meto y lo que pasa es que, claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tita es constante, entonces tita es un ángulo, qué sé yo, pi sobre 4, phi es constante, ponerle pi sobre 2, ¿y esto qué quiere decir? Que no se mueve. Entonces, esto es una geodésica puntual. Estaría parado en pi sobre 4 de tita, por acá, y phi pi sobre 2. Entonces, sería ese punto. Ni siquiera es una curva. ¿Cumple la ecuación de Euler? Sí. Bueno, esto sería una geodésica degenerada. O sea, el tipo va de este punto a este punto. ¿Y cumple la ecuación de Euler? Sí, las cumple. Bueno, no son las que nos interesan en general, pero cumple las ecuaciones de Euler. En general, ¿no? Como esto, como esto aparece ahí adentro y anula todo, uno le va a pasar esto. Bien, a ver, entonces nunca pensé que me iba a llevar tanto esto y teníamos mucho trabajo para él. Así que, bueno, un comentario para ver, para ver casos en los que un candidato a geodésica no tiene rapidez constante, ver, a ver, lo tengo anotado por acá, ejercicio resuelto, 21D. El 21D no existe en la práctica, el D. Yo lo agregué para que quede algo bien escrito ahí de eso. Ojo,
en la práctica 5 no existe. Pero yo le agregué un ítem D en el resuelto para hacer una cuenta bien, que quede bien escrita. Bueno, hasta ahí con esto. Entonces yo ahora quería comentarles rápidamente una cosa que es más bien, se llama el mapa de Gauss, que en algún sentido ya lo hemos mencionado, tiene mucha importancia teórica. Nosotros casi que no lo vamos a- a usar, que es el mapa que agarra una superficie, le considera todos sus puntitos, le mira sus vectores normales, en cada puntito eventualmente si la cosa está curvada, si la superficie está curvada, va a ir teniendo distintos vectores normales, pero si uno a todos esos vectorcitos los lleva al mismo origen, acuérdense que si yo tengo acá P de la superficie S, este va a ser NP que tiene tres condiciones que cumplir. Ser perpendicular a la superficie, apuntar para donde está orientada, eso que estamos hablando de superficie orientada, y tener norma 1. Entonces, el tipo, si yo lo llevo a todos al origen, por ejemplo, este va a ser una cosa parecida así, todos tienen norma 1, este está más inclinado, este aparentemente va, bueno, no está muy bien este, más bien saldría más chanfleado por allá, o sea que lo tendría más por acá, este va inclinado por acá, este un poquito más inclinado, me quedan todos en la esfera de radio 1. ¿Por qué? Y porque todos tienen norma 1. Para empezar, son los puntitos, las puntas estas, llegan a la esfera de radio 1. Entonces, el mapa de Gauss sería una función n, función de Gauss, y lo de mapa, la verdad que no sé si el nombre de mapa viene de mapa, lo que nosotros sabemos, o porque en inglés a las funciones se les llama más map que functions. Entonces, el n lo que hace es agarra un punto P perteneciente a la superficie en cuestión y le asigna el NP. Entonces, cuando uno quiere que está en la esfera se suele denotar con S2, esfera de radio 1. La circunferencia unitaria se suele con S1. Esta S no tiene por qué ser de superficie, ¿no? Porque después hay S3, S4, S5. Siempre la esfera de radio 1, en R3. Y esta es esta superficie, la S con esos palitos es cualquier superficie. Y entonces esta va de acá a acá. Y lo que se pide, fíjense que lo que detecta el mapa de Gauss es cuánto se curva una superficie. Si mi superficie fuera un plano, yo tengo vectores normales en todos lados, infinitos. Sin embargo, cuando paso a la esfera, ¿cuántos puntos quedan acá? ¿Cuántos vectores quedan? O sea, esto es P, Q, R, S, T, distintos puntos. Y la superficie S es un plano. ¿A dónde va a parar este? Bueno, va a parar acá, ¿no? ¿A dónde va a parar el otro? El otro, el otro, el otro. ¿A dónde van a parar? Si la superficie es un plano. ¿Todos al mismo punto? Todos al mismo punto. Efectivamente. O sea que, efectivamente, un plano que no tiene ninguna manera de curvarse, eh, de- de- va a mandar a este que no se mueve el normal. E intuitivamente, en algo más curvado,
el normal, uno va cambiando el punto y se va moviendo. Y esta manera de usar el normal, a Gauss le permitió entender cómo se curva y medir la curvatura de una superficie. Estos serían dos casos extremos, digamos, una cosa bien curvada y algo que no tiene nada de curvatura. Esta debería tener curvatura cero, y como el plano, curvatura cero debería tener, y esto debería ser algo curvado, debería tener cierta curvatura. Bien. A ver. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, voy a hablar de segunda forma fundamental. Aquí le vamos a poner segunda FF. Para abreviar. Es parecida, o está del estilo de uno tiene una superficie S. Está un poquito más explicado en la teórica. Yo acá voy a ir al grano porque nos queda poco tiempo. Entonces tenemos una superficie S orientada y phi parametrización de S. Phi de V, bueno, está dada, vamos a suponer que las variables son U y V, y está dada por X de U, V, Y de V, Z de V. Entonces, nosotros nos vamos a interesar en la matriz, que en vez de tener un 1 romano, va a ser un 2 romano ahora, y va a depender de U y de V. Y va a tener tres entradas. En vez de las mayúsculas de la primera forma fundamental, van a ser minúsculas, E, F, G. Y donde E es más complicada, digamos que tiene más cositas. Es el determinante de, hay varias maneras de escribirlo, pero uno sería el phi sub U en una fila o columna, el phi sub B, o el phi sub, y acá va una derivada segunda, dividido raíz cuadrada del determinante, perdón, acá es G, del determinante de la primera forma fundamental, que es esto, sacado raíz cuadrada. O sea, la primera forma fundamental era E mayúscula F, F, G. Esto es el determinante. O sea que ese se lee. Todas las cuentas finitas están hechas en el apunte. Fíjense que, bueno, lo de arriba uno puede, cada vez que cambia filas o columnas, le cambia un signo. O sea que yo podría venir acá, tengo un signo menos acá, y vuelvo a cambiar, y acá podría, en algunos lugares aparece así, arrancando con la derivada segunda, y después phi u, phi b. Pero no es que cualquier cosa da lo mismo, no, no, no. Algunas combinaciones sirven, y son las que se obtienen, porque si no puede haber un signo menos que acá no había. E por G menos F cuadrado. Después, fíjense, en el primero era primera variable. O sea que, si por ejemplo ustedes parametrizan la esfera poniendo acá, como yo, phi tita, acá empiezan con phi, tita, phi phi. Ahora, si el compañero empezó con tita phi, le va a dar ligeramente distinto. Porque acá va a ir, acá va el phi u, phi b, siempre en el orden, primera, segunda, y después phi u b. Esta es una derivada respecto de u y después respecto de b. Y después también se puede reescribir así, pero no lo voy a hacer. Sobre el mismo determinante raíz cuadrada. Y finalmente la G. La G va a ser, en vez de V, BB.
O sea, determinante de phi u, phi b, phi bb. Estas fórmulas están en la práctica, raíz de g menos f cuadrado. Bueno, entonces tenemos estas cositas. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular la segunda forma fundamental de algo. Vieron que hasta ahora todo lo que hicimos, el cilindro tenía algo, 0, 0, algo. La esfera tenía algo, 0, 0, algo. Y todas son diagonales. Eso facilita las cuentas. Bueno, yo voy a meter otra función como ejemplo. O sea, las cuentas no son difíciles, pero me voy a ahorrar unas cuantas cuentas. Porque yo le voy diciendo, bueno, esta cuenta da esto, y entonces considerar la superficie dada por el gráfico de la función, a ver que no se confunda con estas letras, vamos a ponerle h de xy igual a x por y. O sea, esta es una especie de silla de montar. Cuando x vale 0, ahora vamos a ver dibujitos con esto, pero cuando x vale 0, esto vale 0, o sea, x0 sería acá, acá vale 0, acá vale 0. Cuando y vale 0, esto vale 0 acá, vale 0 acá, y en el medio, bueno, cuando los dos son positivos, acá da algo, cuando los dos son negativos, acá da algo, y acá va para abajo, y acá va para abajo. Cuando uno es positivo, otro negativo. O sea, queda una especie de silla de montar. Punto. Consideramos esa superficie, calcular la primera, no nos va a quedar otra porque tengo que calcular igual esto, que son las entradas de la primera forma fundamental, y segunda forma fundamentales de alguna parametrización de esta superficie. Bien, ¿cómo la parametrizamos? La superficie, que es esencialmente, si quieren pensarlo de otra manera, el gráfico de una función que tiene un dominio en xy y toma valores en z. O sea, esto de h de xy es como decir z es igual a x por y. Y sería xy, x por y, la Claro. superficie. Entonces, parametrizamos con las variables xy, x, y, x por y. Entonces vamos a necesitar phi x, me va a dar 1, 0, y, phi y, me va a dar 0, 1, x. Después vamos a necesitar phi x, x. Fíjense que este derivo respecto de x de vuelta me va a dar todo 0, 0, 0, como es respecto de x, 0. Después si hacemos phi de y, es esto derivo respecto de y de vuelta 0, 0, 0. Esto va a simplificar las cosas. Y si hacemos phi de xy, que también hace falta, la función esta es infinita, o sea que phi de xy es lo mismo que phi de ix. Entonces, phi de xy, que es lo mismo que phi de ix, es, a ver, agarro esto y lo derivo respecto de y, que sería la cruzada, y me da 0, 0, 1. Y el otro le da lo mismo, o sea que acá da 0, 0, 1. Entonces hago un ejemplo, y después les relleno con las cuentas que me dan. Entonces, por ejemplo, bueno, la primera forma fundamental
ya hemos calculado, así que en xy son nuestras variables, phi de xy es, acuérdense, era este por este, eh, producto escalar. Este era fácil, ¿no? O sea, esto da 1 más y cuadrado. Después da este por este, en la f mayúscula. Esto da 0, 0, x por y. Solo se salva x por y, acá también va x por y. Y acá en el tercero es este producto escalar sí mismo. 0 más 1 cuadrado más x cuadrado. 1 más x cuadrado. Entonces, una forma fundamental, donde esto es f, esto es g, esto es e, y esto es f, donde por lo menos no es siempre diagonal. ¿No? O sea, esto no es diagonal, en general. Bueno, después, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar raíz cuadrada de e por g menos f cuadrado. Entonces esto es el determinante por eso, raíz cuadrada. Entonces queda este por este, 1 más y cuadrado, 1 más x cuadrado, este por este menos este por este, x cuadrado por y cuadrado. Igual a. Igual a. Esto distribuyo, me queda 1 cuadrado más y cuadrado por 1 más x cuadrado más x cuadrado por y cuadrado menos x cuadrado por y cuadrado. Todo raíz cuadrada. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque lo necesito para calcular estas entradas acá, además de este determinante. Entonces, esto se cancela y queda raíz cuadrada de 1 más x cuadrado más y cuadrado, si no me equivoco. ¿Está bien? Bien, entonces la primera, E, que era determinante de phi x, phi y, phi xx, sobre este tipo, raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Igual a determinante de, esto dijimos que van como fila o como columna. A ver. ¿Dónde tenemos? Ah, acá está. Entonces, determinante de 1, 0y, 0, 1x, 0, 0, 0. ¿Está bien? Sí, el phi xx era todo 0. O sea que el determinante te va a dar 0. Este determinante tiene una fila de 0 o columna de 0, da 0. O sea que esto es 0 sobre algo, 0. ¿Están de acuerdo? Porque el phi xx, este era derivar x respecto de x y se iban todos. Entonces esto da 0. Después, al g le pasa algo similar. ¿Por qué? Porque en el g aparece phi de i que tiene 0. Entonces en g uno hace las cuentas y le da 0. También. O sea que esto viene fácil. E y g 0, buenísimo. ¿Qué va a pasar con el f? Bueno, el f no tenía ese tema. El f era determinante de, ya lo voy a poner, digamos, pero en principio era bueno, lo escribo. Phi x, phi y, phi xy. Sobre raíz cuadrado 1 más x cuadrado más y cuadrado que yo lo había calculado. Igual a. Entonces esto era determinante de, vamos por las filas. Este tipo era 1, 0, y. Este otro era 0, 1, x, y phi sub xy. Phi sub xy
¿Había escrito en algún lado? Sí, era el 001. Entonces queda 001. Entonces todo eso dividido esto. Bien, entonces, esto va a dar algo. A ver, tenemos una fila que tiene algo distinto de 0, está en el lugar 33, y entonces puedo tachar fila y columna y desarrollar por esta fila, que sería 0 por el menor, 0. 0 por el menor, 0. 1, entonces sería arriba 0 más 1, con signo positivo porque está en el lugar 33, de este determinante, que es el que queda de tachar fila y columna, que es 1. O sea, este 1 es de acá, el signo es porque está en el lugar 33, acá, acá no importa nada, porque bueno, el 0 mata todo, y queda así. Se salva el 1 por 1, raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Entonces ahí tenemos f. Los otros dieron 0, y f dio eso. O sea que entonces la segunda forma fundamental, en phi de xy, es 0, esto, 1 sobre raíz de 1 más x cuadrado más y cuadrado. Pero acá va de vuelta lo mismo, 1 sobre esa raíz, 0. Bien. Bueno, ¿cuánto nos queda? Nos quedan, no está bien el contador, pero nos quedan unos minutos. Entonces calculamos nuestra segunda forma fundamental. Bueno, en el apunte está explicado un poco más la razón de todo esto, y la razón va a ser otra matriz. Hasta ahora esto es muy mecánico, pero bueno, si uno quiere cosas más explicadas tendría que ir a la teórica, y acá estamos cortos de tiempo. Entonces, hay una matriz importante que va a aparecer ahora, que se llama matriz de Weingarten, que es para la que esencialmente vamos a usar esta segunda forma fundamental, que la vamos a llamar con W de phi de V, también en el mismo contexto anterior, y que va a ser menos la primera forma fundamental en phi de V. Esto es una matriz, a esta le vamos a calcular la inversa, por la segunda forma fundamental, también en phi de V. Y esta nos va a permitir estudiar la curvatura. O sea, esta es la primera forma fundamental, y esta es la segunda forma fundamental. Profe, una consulta. Sí. En el ejercicio 14, ahí da la segunda fórmula fundamental Déjame buscarlo. y aparece como menos. Aparece NU igual a DN en función de phi de U. 14, sí, sí, eso se puede usar. Si vos tenés el normal, una fórmula para el normal, lo que pasa es que acá venimos a las corridas. ¿Vos de cuál estás hablando? ¿Del recordar qué? ¿Eso? ¿O la fórmula Sí, que dice? Ah, está bien. recordar eso y la fórmula de E, porque usted ahí usó el Exactamente. determinante y Sí, acá abajo. sí, sí. Tenés toda la razón del mundo. Lo que pasa es que, como siempre, llegamos a las corridas acá. Está bien, y Y este esto está phi de aprobado igual B es esto está aprobado en el producto apunte. interno. O sea, el 14 completito está aprobado en el Ah, y ahí se ve apunte. que es el determinante después Claro, que se el deduce. 14b, Ah, está bien.
Es ¿Eso como, es el producto interno ahí, entre esos dos? ¿dónde? La regla del En producto, las ¿eh? entradas. En las, sí, Sí, el puntito en el 14, en el enunciado del 14 son, ahora que estamos hablando y yo estoy mirando y sin compartir, este puntito del 14 es el producto interno, y en general este no lo vamos a usar, no vamos a usar esta definición, que es una definición válida, y vamos a está usar la bien. más mecánica, digamos, que no necesita el normal. O sea, acá Ah, adentro está como metida esa eso. era la 15 hablaba. Ah, yo, claro, está No, la bien. 15 no, no, este es el 14b, 14 perdón, y sí. es el mismo 14. Ah, Dice está que bien. los E, si vos lo definís así, Claro, también terminan dando lo otro, claro. te Está bien, dan, ahora sí entiendo, profe, ¿está perdón, bien? O porque yo sea que yo, pensé este que me sí, lo sí, estoy sí, está bien. salteando, Sí, y me lo cuando estoy dice salteando. sí, está bien, en el 13 que dice describir gráficamente el mapa de Gauss, la aplicación, en cada Bueno, una de esas sí, superficies, eso sería es hacer, intuitivo. Intuitivo, vos tenés que hacer un dibujito más o menos de a dónde pensás que están llegando, como en la teórica está hecho para un paraboloide. Bueno, uno con un paraboloide agarra y hace su dibujito, ese paraboloide que ponele que está en la teoría que está dado vuelta, entonces uno dice, a ver, para los pelos perpendiculares, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿a dónde van a parar estos cuando yo los mando a la esfera? Si a todos estos le pongo el mismo origen. Bueno, este va acá, este va acá, este va acá, te los imaginas como a dónde van llegando, siempre en la esfera, pero nunca pasan para abajo, por ejemplo. O sea, nunca los tipos están apuntando para arriba, o sea que siempre están en el hemisferio superior. ¿Está bien? Ah, perdón, qué vuelta estoy. Un sí, poco acelerado. se veía igual. Sí, sí, pero... ¿se cerró la pantalla para ustedes? ¿Que estaba Sí, compartiendo? sí, sí. Ah, porque a mí acá me figura todavía que... Bien, eso es intuitivo. O sea, uno hace el dibujito así, por ejemplo, fíjate que este paraboloide, aunque vos lo sigas hasta sin tope, los perpendiculares de acá se van haciendo cada vez más parecidos a un z igual constante, pero nunca llegan ahí. Entonces vos tenés vectores que acá van acercándose, pero no hay ninguno que esté en el plano de la esfera z igual 0. Porque esto es como una especie de parábola y nunca llega a ser así, recto así, perpendicular al piso. Por ejemplo, digo, la idea es tener una noción geométrica de cuál sería el mapa de Gauss, dependiendo de la orientación, porque si yo esto lo oriento para adentro, al paraboloide, me da justo el otro hemisferio. ¿Está bien? O sea, la idea es así, es hacer una cuentita sencilla, de, de dibujar un poquito y ver a dónde van a parar en la esfera. Es para tener esa intuición geométrica. Entonces, bueno, cuando se corte, paramos, pero yo ahora voy a hacer las cuentas que hicimos para la silla de montar con estas cosas, ya que teníamos esto y esto, y después voy a decirles qué hacemos con esta matriz de Weingarten. Así que fíjense que hagamos ejemplo para phi de xy igual a x, y, x por y. Tenemos muchas cosas calculadas que nos van a servir acá. Buscaremos w sub phi de xy. Entonces necesitamos primero la primera forma fundamental. Entonces, ya no le voy a poner sub phi de xy, porque va a ser siempre sub phi de xy. Entonces, voy a tener que calcular esta y después calcular la inversa. Entonces, nosotros ya lo habíamos calculado esto. Esperen que buceo en nuestra primera forma fundamental.
nos había quedado este por sí mismo, o sea, quedaba 1 más i cuadrado, después quedaba este por este, que era quedaba este por este, xy, acá también quedaba xy, después quedaba este por sí mismo, 1 más x cuadrado. Entonces esa es la primera forma fundamental. Bien, después tengo que calcular la inversa. Yo quería tomar esta porque justamente, si la matriz es diagonal, o sea, si uno tiene una matriz diagonal, así, como hasta ahora estábamos teniendo A0, 0B, no antidiagonal, diagonal así. Esto se llama una matriz diagonal, como la de matriz de identidad. Bueno, entonces la inversa, si estos dos son no nulos, es 1 sobre A, 0, 0, 1 sobre B. Eso es la inversa de una matriz diagonal. Entonces quería recordar que a veces le puede parecer algo así, y bueno, hay que calcular la inversa. Hay varias maneras de hacerla. Como nuestras matrices son todas de 2 por 2 acá, tiene que ver con que estamos parametrizando con dos variables. Entonces, les recuerdo que había una manera que era con lo que se llama la matriz adjunta de esta. Bueno, lo voy a poner en otro lado, digamos, recuerdo. Esto yo no lo uso nunca, salvo acá en 2 por 2. Recuerdo sería A menos 1 es la adjunta de A, que ahora voy a decir quién era, traspuesta sobre el determinante de A. Entonces, ¿qué era la adjunta? Era hacer el tipo este, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, inclusive hay fórmulas para esto, porque en 2 por 2 es una pavada, pero acá sería, o sea, esta menos 1 es reemplazar acá por el menor que queda de tachar el determinante de acá con un signo. Pero claro, el determinante que queda acá es un solo de 1 por 1, o sea que va 1 más x cuadrado. ¿Qué signo lleva? Bueno, más. Más, ¿por qué? Porque este está en el 1, 1. Después, paso acá. Este está en el 1, 2. Como suma impar, va con signo negativo. Tacho acá y me voy al opuesto, que es le calculo el determinante, me queda x por y. Algo parecido pasa cuando me paro acá. También tiene signo negativo, x por y. Y después tapo acá, va signo positivo y queda 1 más x cuadrado. Entonces, supuestamente, según esta reglita, esto hay que transponerlo y después dividirlo por el determinante A, que es esto por esto, menos esto por esto. Menos xy todo al cuadrado. Entonces, como a veces hay que hacer las cuentas con todas las variables, hay que estar atento. Esta t es de traspuesta. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, transponemos, la diagonal queda igual, esta es simétrica, o sea que esta respuesta no le cambia nada a esto. Entonces queda dividiendo en cada entrada, vamos a ver si lo podemos simplificar.